Hola a todos, bienvenidos a un video más de Excel está en griego. El día de hoy vamos a ver tres funciones de texto que nos pueden ayudar mucho. Son la función de izquierda, la función extrae y la función derecha. Vamos a ver de qué es lo que, para qué nos sirven estas funciones. Las funciones de Excel están separadas por rubros. Entre ellas las funciones de texto. Estas son tres de varias funciones que existen de texto. ¿Qué significa de texto? Que nos ayudan, estas funciones nos ayudan específicamente con datos de texto. La función izquierda nos ayuda, nos devuelve los primeros valores de una cadena de texto. La función extrae nos ayuda a, como su nombre lo indica, a extraer un número específico de letras de una cadena de texto, que no están ni al principio ni al final, sino que están dentro, en medio de la cadena de texto. La función derecha nos ayuda, nos devuelve el número de letras que nosotros le especifiquemos, empezando a contar del lado derecho, de derecha a izquierda en la cadena de texto, es decir, que nos devuelve los últimos dígitos, las últimas letras de una cadena de texto. Vamos a verlo con un ejemplo para que quede más claro. Yo tengo aquí dos RFCs. Como saben, el RFC está constituido de tres, digamos, datos. Los primeros 4 dígitos son las iniciales de nuestros apellidos y de nuestro primer nombre, que sería estas. Vamos a ponerlo de otro color y en negritas. Después vienen unos números que son el año de la fecha de nuestro nacimiento, es año, mes y día, que serían estos. Y después tenemos la homoclave, que son los últimos 3 dígitos del RFC. Este es un ejemplo que voy a poner, pero digamos que nosotros tenemos una celda con un texto y nosotros queremos tener en otra columna solamente los datos de, en este caso, por ejemplo, lo que corresponde a nuestro nombre, los apellidos y nuestro nombre. Entonces nosotros necesitaríamos los primeros 4 dígitos, ¿correcto? ¿Sí? Que serían estos. Y estos están al principio de la cadena de texto. Entonces, para extraerlos, yo puedo usar la función izquierda. Vamos a ver cómo funciona esta fórmula. Yo tecleo igual izquierda, abro paréntesis y entonces Excel ya me dice cuáles son los elementos que necesita la función para arrojarme el resultado. Primero me pide el texto, es decir, cuál es la celda de donde yo quiero extraer. Ok, le doy clic en la celda A3, coma, y después me pregunta cuál es el número de caracteres que yo quiero que me devuelva. En este caso son 4. Si yo jalo esto hacia abajo, hace lo mismo con este RFC y me trae los primeros 4 dígitos. Ahora, supongamos que lo que nosotros queremos extraer es la fecha de nacimiento. En ese caso no me sirve la función izquierda, porque la función izquierda solo me ayuda para traerme datos contando desde el inicio del texto hacia la derecha. En este caso yo le dije que de este texto me trajera 4 dígitos y me trajo los primeros 4 dígitos. Ahora, para obtener la fecha de nacimiento vamos a usar la función extrae, que me ayuda a extraer texto o letras de una cadena de texto, pero que está en medio.
Vamos a teclear igual extrae. Y me da aquí los elementos que ocupa la fórmula. Que ocupa el texto. De nuevo, selecciono A3, coma. Y después me pide una posición inicial. Esto significa a partir de qué posición yo quiero que me devuelva los caracteres. En este caso yo quiero que me devuelva la fecha de nacimiento. Y esta fecha, estos números, lo rojo empieza, digamos que el primer dígito está en la posición 5. Porque si contamos 1 la M, 2 la A, 3 la L, 4 la G, entonces el 8 es el 5. Entonces esa es la posición inicial a partir de donde yo quiero que me devuelva los caracteres. Mi posición inicial es 5, coma, y después me pide el número de caracteres. Ok, a partir de esa posición, ¿cuántos dígitos quieres? En este caso son 6, ya que es 87 por el año, 08 por el mes y 12 por el día. Entonces son 6 dígitos, cerramos paréntesis y listo. Me trae solamente los 6 dígitos de la fecha de nacimiento. Y ahora supongamos que lo que nosotros queremos extraer es la homoclave. Sabemos que la homoclave son los últimos 3 dígitos de la cadena de texto. Entonces vamos a usar la función derecha. Abrimos paréntesis. Nuevamente me pide el texto y me pide un número de caracteres. En este caso la homoclave tiene 3. Listo. Este es un ejemplo muy claro de cómo funcionan la función izquierda, extrae y derecha. Ahora vamos a ver un caso un poquito práctico. Hace poco me hicieron una consulta y me dijeron, oye, tengo un estado de cuenta. Aquí hice un formatito de un estado de cuenta. Obviamente puede cambiar de acuerdo a de donde ustedes extraigan el reporte o cómo se los envíen, etcétera. Entonces yo tengo una fecha, tengo una referencia que es como el banco me lo manda, depósitos, retiros, y tengo aquí un saldo. Ok, aquí este es del mes de octubre. Control abajo. Ya vimos en otro de los videos alguno de los comandos para movernos en nuestra hoja. Control arriba y me lleva hasta la primera fila. Entonces me dijo, oye, yo tengo una referencia, una columna de referencia en mi estado de cuenta que me da el banco, pero yo solamente necesito un código que es con el que yo identifico a que corresponde en los depósitos o los retiros, pero el banco me pone más números ahí, ¿no? Y letras, etcétera. Entonces me dijo, ¿cómo puedo hacer para solamente extraer el código que yo ocupo, que es el que a mí me sirve? Entonces en este caso podemos usar las funciones que acabamos de ver, dependiendo de dónde está el código que él necesita. Entonces aquí lo que voy a hacer va a ser abrir una columna. Voy a seleccionar toda la columna colocándome aquí, dando clic y presionamos control más y abrimos una columna. Voy a hacerla un poco más pequeña y aquí digamos que este es el código que yo quiero extraer de aquí, de esto. Así. Entonces supongamos que aquí lo que él necesita es los primeros dígitos. Esto, lo que está antes de DDA. Aquí voy a hacer una observación. Si se fijan, toda esta columna de referencias tienen una misma estructura, por decirlo de alguna manera. Es decir, que
la primera parte de este texto es un código, pero en todas las filas tienen el mismo número de dígitos. Después hay un espacio, después tiene DDA, después hay un espacio y tiene otra referencia. Ajá, entonces esta homogeneidad nos ayuda para que la función que vamos a usar sirva para todas las filas. Porque si en esta fila, por ejemplo, yo tuviera aquí más dígitos, y aquí no tuviera un espacio, por ejemplo, ahí ya se complicaría la situación y ya no sería tal vez factible usar las funciones que les acabo de decir, porque no tienen la misma estructura, no tienen el mismo número de dígitos aquí, por ejemplo, antes de las letras de DA. Entonces, en este caso sí, todas las filas, todas tienen esta misma estructura y por eso sí nos va a funcionar cualquiera de estas funciones. Vamos a ver, supongamos que lo que ustedes necesitan es esta primera parte. A ustedes lo que les sirve es esto, porque es el código con el que ustedes identifican al cliente que les depositó o a su proveedor al que le están pagando, no sé. Entonces, en este ejemplo usaríamos la función de izquierda, porque lo que queremos es extraer los primeros dígitos de la cadena de texto. Izquierda, seleccionamos el texto y ahora nos pregunta cuál es el número de caracteres. Y son 2, 4, 6, 8, son 9 caracteres. Listo, aquí hice doble clic en su... Cuando están seleccionando una celda hay un cuadrito pequeño que está aquí en la parte inferior derecha. Si ustedes hacen doble clic, lo que hace es copiar la misma fórmula hasta abajo. En este caso toma como referencia las columnas que están a izquierda y derecha. Entonces, como esta columna estaba hasta la fila 294, al hacer yo doble clic, copié la fórmula hasta la fila 294. Y entonces de esta manera ya tenemos el código de cada una de estas referencias y ya con este código pues podemos seguir trabajando. Entonces aquí era lo que les comentaba. Yo le estoy dando que me dé los primeros 9 dígitos, pero si en realidad la referencia que nosotros necesitamos, esa tiene 10 y la de abajo tiene 11 y la de abajo tiene 13, entonces a mí no me serviría mi función de izquierda, porque solamente me tomaría las primeras 9. Ahora vamos a suponer, voy a abrir otra columna, le voy a poner aquí código 2, que lo que yo necesito es el texto que viene aquí en medio. Vamos a usar la fórmula de extrae, vamos a seleccionar el texto y nos pide una posición inicial, que en este caso van a ser 2, 4, 6, 8, van a ser, aquí van 9 dígitos, con el espacio son 10 y la D es el dígito número 11 o el carácter número 11. Entonces mi posición inicial va a ser 11 y el número de caracteres que quiero que me devuelva es 3. Y listo. En este caso pues vemos que todos son iguales, pero suponiendo que fueran distintos, para poder darnos para poder identificarlo, pues de esta manera podríamos obtener esa información de todas las filas. Vamos a ver un código 3. Supongamos que lo que necesitamos es los últimos dígitos. Aquí este es un ejemplo de cómo no siempre se van a poder usar
estas funciones. En esta parte yo no puedo usar ninguna de las funciones, ni izquierda, ni extrae, ni derecha. ¿Por qué? Porque todos los números que están después de las letras DDA y el espacio tienen diferente número de caracteres. Entonces, si yo uso la función derecha, por ejemplo, vamos a verlo, derecha, selecciono el texto y yo le digo que me traiga, en este caso son 2, 4, 6, 8, son 10 dígitos en esta fila. Le digo que me traiga 10, en esta fila sí me va a funcionar. Pero ¿qué va a pasar? Aquí, por ejemplo, estos son más de 10 dígitos y sin embargo solamente me trae los últimos 10, que es a partir de aquí. Entonces en este caso no me funciona porque yo necesitaba desde el 11, desde el 1. Y en estos que la referencia, este número tiene 5 caracteres, lo que hace es que me da todo esto, porque esos son los 10 últimos dígitos de la cadena de texto. ¿Ven? Aquí incluso me incluye el DDA. De esta manera vemos que en este caso no me sirve mi función de derecha. Tampoco puedo usar la función de extrae y tampoco puedo usar la función de izquierda. ¿Por qué? Porque cada una de estas referencias tiene un número distinto de caracteres. Para extraer este dato sí se puede, no con estas funciones, es con otra función que se llama texto en columnas, que lo vamos a ver en otro video. Y esa opción nos sirve para cuando tenemos este problema, que las referencias no tienen la misma estructura. Entonces voy a eliminar esta porque pues esta no nos funciona. Y bueno, quise manejar este ejemplo porque creo que es común que cuando nosotros exportamos un estado de cuenta, ya sea del banco o exportamos un reporte de nuestra contabilidad, siempre viene con una referencia que incluye muchos números, letras, códigos que el banco tiene para identificar, y aparte tienen el código que nosotros sí conocemos e identificamos y que nos sirve. Entonces suele pasar que tenemos la necesidad de extraer ese código o esos caracteres únicamente. Bien, entonces sería todo. Espero que les haya servido. Si les gustó el video, compártanlo, denle like y compártanlo con las personas que ustedes quieren que les pueda servir. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en dejarlo en los comentarios. Y también si quieren que haga un video sobre algún tema específico, también me lo pueden dejar en los comentarios. Espero que tengan una bonita tarde y nos vemos hasta el siguiente video.